Buenas noches, apreciados colegas, queridos miembros de AGESAN e invitados. Muy buenas noches. Esta noche vamos a tener a nuestro apreciado profesor, ingeniero Luis Baba Nacao. Antes de iniciar, por favor, algunas mociones de orden para esta noche. Los micrófonos, por favor, les ruego bloqueados, apagados, mientras el profesor Luis Baba hace su conferencia y presentación. Como siempre, al final de esta conferencia tendremos rueda de preguntas, algunas directas y otras, si quieren, pueden registrarlas en el chat para que el profesor Baba pueda absolver todas ellas en la medida del tiempo disponible que tenemos. Por lo demás, ninguna otra regla. Espero que todos estén cómodamente en su posición, en su puesto donde deseen estar. Pueden tener cámara o también apagada la misma, de acuerdo a la calidad de la señal que tengan para que puedan apreciar la presentación del profesor. Em, Eso sería todo. Hemos llegado a las 8:04 y creo que podemos comenzar con casi 90 asistentes. Esperamos que sean más de 100. Sin embargo, también por respeto a la audiencia, vamos a comenzar. Doy la bienvenida al profesor Luis Baba. Brevemente, si me permiten, en 30 segundos, don Luis Baba Nacao es ingeniero industrial, egresado de la UNI, miembro del directorio de muchísimas corporaciones a lo largo de su larga trayectoria. Hoy es presidente del directorio de COFIDE, de Inversiones, Fondo Nacional de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Cualquier detalle adicional, tenemos aquí a nuestro querido profesor Luis Baba para absolver consultas tanto de su carrera profesional como de especialmente la conferencia que esta noche nos va a brindar. Profesor Luis Baba, el auditorio es suyo. Muy buenas noches, bienvenido. Reciba usted el agradecimiento de todos los miembros de AGESAN, siempre atentos y siempre ansiosos de escuchar sus conferencias anuales que tanto nos ayudan y nos permiten y dan orientación para nuestro futuro inmediato, que es el próximo año, mejor dicho, mañana. Bienvenido, profesor. Muy buenas noches. Gracias, Oscar. Para mí es un placer compartir estos 60 minutos con ustedes. Hemos preparado una conferencia de 60 láminas. Espero ser eficiente y, y, digamos, transitar por estas 60 láminas en 45 minutos. Ojalá sea posible. Si me permiten, voy a levantar mi presentación para que eh, podamos llevar la conferencia de una manera más eh, visual, ¿no? Y a ver si me dejan el puntero. Bueno, no ubico el puntero. Bueno, vamos. Eh, el título de hoy día es Perspectivas económicas y financieras para el año 23 y 24. Estamos pronto a terminar el 23 y queremos saber cómo va a ir el año 24, ¿no? Así que vamos a, vamos a seguir esta agenda que hemos preparado. Primero una mirada al escenario, el mundo, Latinoamérica, el Perú. Después he escogido 7 temas para ocultar cómo nos va el 23, cómo acabamos el 23 y cómo acabaremos el 24, pronósticos. Y al final, una lámina de reflexiones finales, ¿no? Espero ser bien eficiente como para tocar todo este tema en 45 minutos. Esta es una mirada rápida al escenario en el cual nos desenvolvemos. Había una invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que ha comprometido a los mayores productores de granos en el mundo, ¿no? Y entonces hemos tenido, digamos, una inflación de alimentos, ¿no? Y también un tema que tiene que ver con Rusia, los gasoductos y el petróleo. Hemos visto cómo ha subido el precio del gas, el petróleo y las restricciones que se han impuesto al abastecimiento de este líquido tan importante. Esto ha originado inflación en todo el mundo y por supuesto los bancos centrales que son responsables de controlar la inflación han hecho política monetaria
¿no? Y hemos visto cómo las tasas de interés han subido en todo el mundo para restringir la demanda en el mercado y frenar la inflación. Y hay un tema nuevo que ha ingresado hace unos meses que es el medio ambiente, ¿no? Estamos con fenómenos climáticos que no son normales, ¿no? Y que vamos a ir introduciendo en el temario de hoy día a medida que avanza la conferencia, ¿no? Esta es el aumento de temperaturas, ¿no? En el globo, ¿no? Esto es cómo ha ido incrementándose el calentamiento del planeta. En los últimos años, a la derecha verán que hay un pico importante, está en grados centígrados, ¿no? Y esta es la gran preocupación que ha permitido, digamos, reunir a los países del mundo en el protocolo de Kioto y mostrar la preocupación por la contaminación del aire, principalmente por efecto de 6 gases que se llaman gases de efecto invernadero, que son los que están, digamos, contaminando la atmósfera y que no permiten que los rayos solares que ingresan al planeta salgan de una manera normal, ¿no? Y entonces esa energía queda en el planeta y calienta el planeta y esto tiene consecuencias, digamos, en los nevados, en los polos, ¿no? Se están descongelando los hielos. Se supone que en el Perú los estudios últimos dicen que los nevados peruanos han perdido el 50% de su hielo, ¿no? Y en los polos se están desprendiendo bloques importantes de hielo, ¿no? Y entonces todo el mundo está preocupado porque van a desaparecer algunas ciudades, porque toda esa masa va a acabar en los océanos y el nivel de los océanos va a aumentar y a medida que pasa el tiempo va a haber problemas de sequías, hambrunas en el mundo y desplazamiento de gente de un lugar a otro y entonces va a haber problemas geopolíticos, ¿no? Y hemos vivido en este último invierno, ¿no? Calenturas que no habíamos vivido en los últimos años en todo el mundo, ¿no? En Europa han habido días en que ha habido 44 grados de temperatura, ¿no? En el Perú hemos vivido también este fenómeno, ¿no? Y por supuesto, cuando se calienta el planeta, ¿no? Hay incendios, ¿no? Y hemos vivido incendios en Europa, en Canadá, en el Perú también, ¿no? Y acá hay un set de estos incendios que han habido principalmente en bosques, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y no solamente eso, sino también han habido sequías, ¿no? Ustedes pueden ver arriba a la derecha lo que significa eso en términos de, digamos, de la realidad en el mundo. Hemos visto en Italia cómo caen eh, pelotas de hielo, ¿no? Del tamaño de un aguacate, ¿no? En forma masiva, ¿no? Y que destruyen, digamos, vehículos, etcétera, ¿no? Y a la derecha abajo ven cómo se está descongelando, digamos, los nevados en general en el mundo, ¿no? Se supone que en el mundo más del 40% de los hielos ya no existen, ¿no? Y esto lo podemos comprobar en el Perú y en general en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo están los pronósticos de crecimiento para este y el siguiente año? A la izquierda están, digamos, los pronósticos del Fondo Monetario, los últimos pronósticos para el mundo, a la izquierda, ¿no? El año pasado 3,5, este año 3, el próximo año 3, ¿no? Más a la derecha está Estados Unidos, también a la baja los pronósticos del 23 y 24, más a la derecha en el medio la zona euro, ¿no? De 3,5 a 0,9 este año, el próximo año un poquito mejor, ¿no? Y el Asia, ¿no? Y verán a la derecha
que algunos países del Asia sí están creciendo de una manera diferente al resto del mundo desarrollado, ¿no? China, la India están creciendo de una manera importante. China ya no tanto como antes, ¿no? La India sí, unos crecimientos interesantísimos. La India ya ha superado a la China en población y ambas juntas son el 40% de la población mundial, ¿no? O sea, este es un tema muy, muy importante, ¿no? Pero digamos que el escenario es de que la actividad económica se está enfriando, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los riesgos globales? Hay un conflicto de Rusia con Ucrania que ha envuelto, digamos, ha envuelto a más países en el mundo, ¿no? Rusia tiene un pacto con China, ¿no? China tiene un pacto con Corea del Norte, ¿no? Estados Unidos se supone que tiene un pacto con la OTAN, los países europeos, Taiwán, Japón, ¿no? Y parecería que se está extendiendo este tema al mundo, ¿no? Y por supuesto hay restricciones que ha puesto Estados Unidos a los países amigos en sus comercios con los países, digamos, del bloque ruso, ¿no? Y entonces hay una guerra, digamos, fría entre estos conglomerados, ¿no? También hay daños ecológicos producto de estos temas ambientales, ¿no? Inundaciones, sequías en general en el mundo. Tenemos política monetaria restrictiva, menos liquidez, más costo financiero, ¿no? Y todos los bancos centrales del mundo están aplicando la misma medicina y los riesgos de que vivamos algunos años con inflación relativamente alta y con poco crecimiento, ¿no? Eso se llama estaflación, ¿no? Y entonces estamos inmersos en un mundo donde las cosas tienen algunos riesgos, ¿no? El Foro Económico Mundial publicó esto hace ya más de un año, ¿no? Y acá están los riesgos globales, ¿no? Para los próximos 8 años, ¿no? Uno, fracaso de la acción climática, ¿no? Este es el protocolo de Kioto y todas las reuniones que han habido después en París y en el resto del mundo, ¿no? Clima extremo, estamos viviendo esto, ¿no? Pérdida de biodiversidad, ¿no? Erosión de la cohesión social, crisis de los medios de subsistencia, ¿no? Enfermedades infecciosas, daño ambiental humano, ¿no? Crisis de recursos naturales, crisis de deuda y por último, confrontación geopolítica, ¿no? Estos son, digamos, los riesgos a los que estamos expuestos según el Foro Económico Mundial en los próximos años, ¿no? Y como ustedes verán, mucho tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Con el desarrollo de este medio ambiente y enfermedades infecciosas, ¿no? Y con crisis de recursos naturales, ¿no? Principalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta estos temas, después vamos a ver estos mismos temas para Perú, ¿no? Es muy interesante. Eso es en el mundo. En Latinoamérica, verán aquí los pronósticos del Fondo Monetario es el año pasado crecimos 3.9 en Latinoamérica y el Caribe. Este año 1.9, hay un descenso importante en las expectativas de crecimiento económico expresados como Producto Bruto Interno. Y el próximo año un poquito mejor, 2.2, ¿no? Entonces, el pronóstico es un enfriamiento de las economías en general. ¿Cómo están de inflación? ¿No? La inflación, digamos, en algunos países de Latinoamérica, los principales países, está expresada la curva celeste. Y la verde es la inflación restada de alimentos y energía, ¿no? Y ustedes podrán ver de que relativamente Perú está mejor que México, Colombia, Chile y Brasil, ¿no? La inflación subyacente de Perú es 5.1, ¿no?
y digamos que los demás países están con inflaciones muy superiores, ¿no? No está Argentina aquí, ni Venezuela, ¿no? Que son los países, digamos, este, que están batiendo récord en estos términos. Aquí está el tipo de cambio de las monedas locales en los últimos 23 años, ¿no? ¿Qué está pasando con las monedas? Abajo a la derecha está Perú. En 23 años, el sol peruano con respecto al dólar se ha devaluado 6%, o sea, casi nada, ¿no? Seguramente era mejor tener soles que dólares, porque la tasa de interés que remunera los soles es mucho mayor que la de dólares, ¿no? Y seguramente en 23 años esa tasa compensaba de sobra esta devaluación del sol del 6%, ¿no? Y si comparamos con Chile, con Colombia, con México, con Brasil, Argentina, ¿no? Nuestra moneda de lejos ha sido una moneda súper fuerte en el mundo. Si nos comparamos con Chile, Chile ha devaluado 10 veces más que Perú su moneda, el peso chileno, ¿no? Y qué decir de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina, increíble, ¿no? La moneda peruana ha sido más fuerte que el yen japonés, ¿no? El yen japonés se ha devaluado 45% en 23 años, el sol peruano solamente 6%, ¿no? Y monedas que se han revaluado, el yuan chino 11% con respecto al dólar y el euro 6% con respecto al dólar, ¿no? Y básicamente esto ha sido en los últimos meses, ¿no? Ha habido una fuerte evaluación del euro en favor del dólar americano, ¿no? Lo que ha pasado básicamente es que la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y ha afectado las economías de Europa, pues básicamente por problemas energéticos, ¿no? Y por supuesto esto ha fortalecido el dólar americano, ¿no? Con respecto al euro, y hace unos meses el euro se devaluó casi 30%, ¿no? Hace 2 septiembre el euro costaba 1.3 dólares, euros el dólar, hoy día vale casi 1.1, ¿no? Eh, en estos últimos meses, digamos, después de la pandemia, el dólar se ha fortalecido de una manera importante, ¿no? Una mirada a la realidad de América Latina, hay una preocupación importante sobre el cambio climático, ¿no? También algunos países de América Latina están ingresando a la nueva alianza con China, con Rusia, a través del BRIC. Argentina acaba de anunciar su inclusión al BRICS, ¿no? Bukele, un personaje importante hoy día en América Latina con el combate a la inseguridad ciudadana, ¿no? Hay una preocupación importante en América Latina de cómo frenar la inflación, el precio de la energía con los recortes de la OPEP, los recortes de producción de la OPEP han incentivado una subida a los precios, ¿no? Y por supuesto las tasas de interés y los programas monetarios restrictivos de todos los países, bancos centrales en el mundo. Más adelante vamos a hacer mención más profunda sobre estos temas, ¿no? Personajes nuevos en América Latina, importantes, bueno, de lejos, Bukele, un personaje, el presidente más admirado y con el rating mayor en América Latina, ¿no? Por su combate a la inseguridad, muy exitoso, ¿no? Muy criticado también en los ambientes, digamos, internacionales. Bukele, un personaje disruptor en Argentina, ¿no? Con ideas novedosas, un poco creativas, innovativas en el mercado, ¿no? Abajo, Biden con Maduro, el problema de la invasión de Rusia a Ucrania ha empujado a que Estados Unidos, digamos, negocie con Venezuela, principal reserva de petróleo en el mundo, ¿no? Y Chevron ya está otra vez operativo en Venezuela.
¿no? El precio del petróleo está en $90, bordeando los $90 el barril, y Maduro en los últimos 2 años, por primera vez después de muchos años, Venezuela está creciendo, ¿no? Creciendo, ¿no? Y cada vez, digamos, la industria petrolera, digamos, que es el 99% de las exportaciones venezolanas, mejorando sustancialmente, ¿no? Eh, hay problemas nuevos en América Latina como sequías, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, se ha limitado el consumo de agua para la población porque no está lloviendo. Igual el lago que alimenta las esclusas del Canal de Panamá hoy día están racionadas, ¿no? Los barcos no pueden pasar con las cargas habituales, ¿no? Y hay cola para pasar por el Canal de Panamá porque no hay agua suficiente para eso, ¿no? Y ustedes se imaginarán qué pasará, ¿no? Si no pueden pasar los barcos por el Canal de Panamá, ¿no? En el futuro, ¿no? Ustedes se pueden imaginar lo que significaría eso. Los barcos tendrían que dar la vuelta, ¿no? Por el sur de Chile, ¿no? Y serían, pues, unos costos diferentes a los que pagan por el Canal de Panamá, ¿no? Esta es una visión del mundo de Latinoamérica, ¿no? Y ahora vamos a ver 7 temas que tienen que ver con el Perú, ¿no? ¿Cómo está el escenario político? ¿No? Los primeros meses de Dina Boluarte fueron, digamos, bien movidos, ¿no? Pero parece que ya entramos a un periodo de calma, ¿no? Igual el Congreso, ¿no? Parecería de que nos quedamos todos, ¿no? Y el Ejecutivo quiere llegar al año 26, el Congreso también, no quieren perder el trabajo, ¿no? Ni los privilegios de ser congresista, ¿no? Las protestas en general han perdido la fuerza y el financiamiento que tenían al comienzo, ¿no? Y por supuesto, estamos en un periodo en que el Perú está creciendo menos, ¿no? Cada año entran 350.000 jóvenes al mundo laboral, ¿no? Hay una migración de 1 millón de ciudadanos extranjeros en el Perú, nuevos en los últimos años, y que están dispuestos a trabajar a cualquier valor, ¿no? Y entonces hay desempleo importante y por supuesto la informalidad está creciendo de una manera importantísima, ¿no? La popularidad de los gobernantes, arriba está la popularidad presidencial, ¿no? 14% contra 79% de rechazo, ¿no? No recuerdo muchos periodos presidenciales con ese rating de aceptación, ¿no? Y en general, digamos, las autoridades públicas, ¿no? Y los poderes del Estado están también con un rechazo, ¿no? Importantísimo, como verán ahí encerrado en círculos, ¿no? Eh, ¿Cómo están, digamos, políticamente distribuidos los poderes políticos, ¿no? Hay 21 organizaciones hábiles para poder participar de unas elecciones. En proceso hay 5 que están completando su proceso de inscripción. Con eso sumarían 26, ¿no? Y hay 9 que están, digamos, anunciando su trámite para completar, digamos, el tema, ¿no? Esto es algo muy complejo, como ustedes podrán comprender, ¿no? Y conseguir consensos en una situación donde está muy masificado, digamos, distribuido de esta forma el poder político, es difícil, ¿no? Gobernar, ¿no? Además que no hay líderes, no hay norte, estamos en una situación muy precaria. Esta es una encuesta del LabPop 2020,
¿no? En América Latina. Y probablemente aquí está la explicación, ¿no? A la pregunta, ¿usted está satisfecho con la democracia en su país? ¿No? Los uruguayos y El Salvador son los que lideran la encuesta en Latinoamérica. Estoy muy satisfecho. Uruguay 68% de la población, El Salvador 46%, el Perú 11%, solamente superado por Ecuador, ¿no? Creo que aquí se pinta bien lo que piensa la población, ¿no? Y la democracia, ¿no? Que se vive en el país. ¿Cuáles son las preocupaciones los próximos meses? Se ha incrementado en los últimos 3 años la informalidad y la pobreza, ¿no? Segundo, hay inflación, ¿no? Importante. Tres, políticas monetarias restrictivas, ¿no? Aumento de tasas de interés, reducción de la liquidez para frenar la inflación, ¿no? Si bien eso es doloroso, es necesario, ¿no? Y el Banco Central está haciendo su trabajo, ¿no? Para frenar más adelante, vamos a ver los resultados. Y, y hay una preocupación también sobre la estabilidad política y social de los próximos meses, ¿no? Y esto tiene que ver con los gobernantes, ¿no? Con el poder, digamos, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, ¿no? Hay unas incógnitas muy grandes y en la direccionalidad también a que nos lleva todo este tema, ¿no? Con esta información vamos a introducirnos a 7 temas. El primero es el tipo de cambio. No, el tipo de cambio tiene mucho que ver con el precio de los minerales, ¿no? Como ustedes podrán comprender, Perú es en esencia un país minero. Más del 60% de lo que Perú exporta son minerales y quien para la caja fiscal indudablemente es la minería, ¿no? Hay 3 valores encerrados en cada círculo para cada mineral. La primera cifra en porcentaje es cuánto ha variado el precio desde comienzos de este año hasta el 7 de septiembre. O sea, el oro ha subido 5% en lo que va del año. Desde la pandemia es la segunda cifra que aparece debajo del 5% para el oro. La segunda cifra es desde la pandemia a hoy día, esos son 45 meses. ¿Cuánto ha variado el precio del oro? 26%. ¿No? O sea, prepandemia a hoy día, el oro ha subido 26%. Qué bueno. Y probablemente el oro va a seguir subiendo más adelante, les voy a decir por qué. La plata este año ha caído 3%, desde la pandemia ha subido 29%. El cobre ha caído 2% y desde la pandemia ha subido 33%. Esto es bien importante porque el cobre es el principal mineral que exporta el país. El zinc este año ha caído 18%, desde la pandemia ha subido 8%. El plomo ha caído este año 2%, desde la pandemia ha subido 20%. Y el estaño 4% este año y desde la pandemia 50% ha subido el estaño, ¿no? En general, la minería yo diría que está relativamente con buenos precios, ¿no? Comparado a la prepandemia. Y con respecto a este año, el oro ha subido, ¿no? Y el estaño algo, ¿no? Pero en general, como el mundo se está enfriando, China está creciendo menos, indudablemente eso influye en el precio de los minerales, ¿no? Pero en general, digamos, creo que son buenos precios todavía para el Perú. El azúcar en lo que va del año ha seguido subiendo 11%. Y desde la prepandemia, el azúcar ha subido 57%. Qué bueno para los 5 ingenios azucareros que trabajan en el Perú. Los balances, las utilidades están increíbles. El maíz que comen los pollos, amarillo duro, en lo que va del año ha caído 27%. Desde la prepandemia ha subido 29%. Hay miles de peruanos que siembran maíz amarillo duro, que comen los pollos principalmente.
bueno para esos productores, malo para los que comemos pollo. La harina de pescado ha subido 22% y desde la prepandemia 52%. Lamentablemente, los años de pesca el año pasado y este año han sido malísimos, malísimos. No ha habido suficiente cardumen en las costas peruanas. Qué pena, ¿no? No podemos aprovechar, digamos, de estos precios. El café que había subido, como verán en la curva, en los últimos meses hay una subida importante. Este año ha caído 15% y con la prepandemia están 12% por encima del precio prepandemia. El cacao increíble en los últimos meses ha subido 42% este año y desde la prepandemia 43%, ¿no? ¿A qué se debe esta subida? A que Costa de Marfil y Ghana, que son los principales productores, han tenido problemas de medio ambiente y de inundaciones, ¿no? Y su producción ha caído y entonces el precio del cacao ha subido de una manera importante. Bueno, para los miles de agricultores peruanos en la ceja de selva. El trigo con el cual se hace el pan ha bajado 23%, pero comparado a la prepandemia ha subido 44%, ¿no? Y el arroz, donde también hay miles de peruanos que siembran arroz, este año ha subido 34% el precio del arroz, qué bueno, 48% desde la prepandemia, ¿no? ¿Qué nos dice esto? De que algunos peruanos, sus ingresos han subido de una manera apreciable en los últimos años. Azúcar, maíz, cacao, arroz, qué importante, ¿no? Qué importante que algunos peruanos tengan mejores economías. Esto se traduce en una balanza comercial positiva. Este año, la balanza comercial peruana va a estar 14.000 millones de dólares positiva. El próximo año, el Banco Central calcula 15.000 millones positiva. ¿Esto influye con el tipo de cambio? Sí, es muy importante, ¿no? Qué bueno, ¿no? Exportamos más de lo que importamos. Las reservas internacionales en el Banco Central, este ahorro que hace el Banco Central en divisas, al 7 de septiembre marcó 72.000 millones de dólares. Esto es algo súper importante, ¿no? Una de las cosas más importantes que se hicieron en los años 90 fue la reforma de la Constitución, la autonomía que se le dio al Banco Central, ¿no? Y la prohibición, el candado que se le puso al Banco Central para prohibir que den crédito al sector público y al sector privado. Eso vale oro, ¿no? Y eso ha permitido con buena gestión, ¿no? Acumular 72.000 millones de dólares que el Perú tiene en barras de oro y depositados en bancos AAA en el mundo, ¿no? Una cantidad tan grande como 72.000 millones de dólares, ¿no? Si ustedes suman todos los soles de las empresas y las familias ahorrados en bancos peruanos, en soles, ¿no? Suma más o menos 60.000 millones de dólares convertidos a dólares. Y el banco tiene 72.000 millones de dólares de reservas, ¿no? En otras palabras, si un día todos los peruanos quisieran cambiar sus soles a dólares, el Banco Central les podría cambiar todos sus soles a dólares, ¿no? Y todavía el Banco Central se quedaría con 20.000 millones de dólares, ¿no? Esa es la gran fortaleza que tiene el Banco Central, ¿no? Y esa es la respuesta a por qué la moneda se ha devaluado solamente 6% en 23 años, ¿no? Teniendo a un gobierno como el de Castillo, por ejemplo, y habiendo tenido, digamos, el miedo de la pandemia del COVID-19, se calcula cerca de 33.000 millones de dólares de la pandemia hoy día se han ido del país producto del miedo, del flight to quality de la gente y las empresas, ¿no? Que prefirieron, digamos, comprar dólares e irse a otros mercados, ¿no? Para proteger los dineros.
¿no? Y no obstante eso, tenemos 72.000 millones de dólares, ¿no? Trabajo importante que hizo el Banco Central. ¿Cómo estuvo el tipo de cambio? Ayer, ¿no? A 3,74, ¿no? Ha habido una subidita en estos últimos días, producto básicamente a que la economía americana, eh, si bien se está recesando, no tanto como se esperaba, ¿no? La economía americana va mejor de lo que todos estaban pronosticando, ¿no? Y porque no bajó, no subió la tasa de interés, ¿no? Pero se espera de que haya una subida más antes de fin de año y eso fortalece el dólar americano, ¿no? Y en el Perú sucedió lo contrario, ¿no? El Banco Central bajó la tasa de interés 0,25, es la primera baja de tasas de interés después de años, y entonces algunas gentes prefirieron sacar sus soles, comprar dólares, ¿no? Porque todavía esto fortalece al dólar. Ese es el motivo principal de por qué ha habido una fluctuación, digamos, en el tipo de cambio, ¿no? La deuda pública peruana es de las más bajas de sus países similares, 33,4% del PIB, ¿no? Y verán pues que Chile tiene mucho más endeudamiento público con respecto al PIB que Perú. Igual Colombia tiene el doble de Perú de endeudamiento, Brasil mucho más. Y a reservas internacionales con respecto al PIB, 27% del PIB en reservas internacionales, Perú se distingue, ¿no? De los países, de los otros países, ¿no? En América Latina, ¿no? Qué bueno, ¿no? Eso se llaman fundamentos eh, de la economía peruana. Eh, ¿Cuál es la expectativa del tipo de cambio, no? El Banco Central todos los meses le hace una encuesta entre economistas, entre banqueros y entre empresas no banqueras, ¿no? No financieras. Estos son la media de la encuesta. Los economistas dicen que el tipo de cambio acabará este año en 3,73 y el próximo año 3,80. Los banqueros dicen este año 3,70, el próximo año 3,70. Y las empresas que no son bancos dicen 3,70, 3,80, ¿no? Esta es una encuesta que agrupa más o menos 300 opiniones, ¿no? Y como ustedes verán, nadie está preocupado del dólar, ¿no? Va a estar por ahí, ¿no? Así que ya no estamos en esos años, digamos, que vivíamos pendientes de cuánto será el tipo de cambio, ¿no? Probablemente va a haber volatilidad por algunos acontecimientos, pero digamos que en el mediano plazo, ¿no? Parecería que no hay en el momento preocupaciones importantes. ¿Cómo está la inflación? ¿No? Esta es la inflación del 92 al año 22, ¿no? Y como verán, las reformas estructurales, ¿no? Y digamos, el cambio constitucional ha permitido que Perú tenga, digamos, inflaciones relativamente las más bajas en América Latina, ¿no? Solamente comparables a las de Panamá, ¿no? Cuya moneda es el dólar americano, ¿no? Pero si ven a la derecha, los dos últimos años la inflación ha sido 6 y 8%, ¿no? Que han excedido a rango superior de 3%, que es la meta inflacionaria que se ha impuesto el Banco Central, ¿no? Aquí están estadísticas, ¿no? En la segunda columna a la izquierda está la inflación de los últimos años, 6,43, el año pasado 8,46, este año llevamos 3,30. Lo probable es que este año acabemos entre 4 y 5, va a depender mucho de cómo se presenten, digamos, las temperaturas, ¿no? En nuestros océanos, en el Océano Pacífico principalmente, el Niño Costero. Y el próximo año probablemente un poco mejor, la inflación ya entrando a los niveles superiores que se pone como meta el Banco Central entre 3 y 4% probablemente el próximo año.
¿no? Eh, ¿Cómo están algunos precios importantes? El trigo, por ejemplo, después de su pico el año 23, ¿no? En que llegó a costar 3,65, hoy día está en 2,92, qué bueno, más o menos $67 abajo, ¿no? El maíz de 252 en su pico, ahora está en 182 la tonelada, dólares la tonelada, también hacia la baja. El aceite de soya hasta contrario en 1,242, hoy está en 1,633. Esto tiene que ver también con el aceite de girasol, el principal productor de girasol es Ucrania, ¿no? Hay problemas para exportar, digamos, estos insumos. Y el petróleo que ha pasado de 80 casi a 90 hoy día, ¿no? Hay un tema ahí del OPEP, ¿no? Que ha restringido la producción de petróleo para que el precio se mantenga relativamente alto, ¿no? Entonces hay algunos precios que están cayendo y otros precios que están levantando, ¿no? Y esta es la curva de inflación a la derecha. Verán de que sí hay un descenso de la inflación, ¿no? Importante ya. Y esto entonces invita a que el Banco Central del país empiece a bajar sus tasas de interés, ¿no? Ha bajado 25,25% hace una semana y es la primera bajada después de varios años de subidas, ¿no? Y mientras Estados Unidos todavía no se anima a bajar y mientras en Europa todavía está subiendo las tasas de interés, en Perú ya empezó la bajada. Igual ha sucedido en Chile, igual ha sucedido en Brasil, ¿no? Ya empezaron los bancos centrales a bajar la tasa de interés, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos problemas con la papa, la quinoa, el limón, ¿no? Y algunas frutas, ¿no? Principalmente la uva, ¿no? Los arándanos, el mango, ¿no? Que el cambio climático pues ha afectado, digamos, la productividad de estas especies, ¿no? Estos productos, ¿no? Y esto hace escasez y la escasez, digamos, invita, digamos, a una subida de precios, ¿no? Pero también está sucediendo, por ejemplo, en el río Amazonas, está bajando de su nivel 5 centímetros por día, ¿no? Y en los últimos días ha bajado 50 centímetros el nivel de profundidad del río Amazonas, ¿no? Y entonces hay restricciones ahora para las embarcaciones tienen que cargar menos mercadería para poder transitar, ¿no? Y eso influye en la inflación en Iquitos, sí, indudablemente influye en eso, ¿no? Y también hay sequías en el lago Titicaca, ¿no? Y en general está lloviendo menos, ¿no? Y seguramente en Lima va a haber problemas de abastecimiento de agua potable a comienzos del próximo año, ¿no? Ojalá llueva para solucionar eso. ¿Qué está haciendo la gente? Porque hay inflación 6, 8%, este año 3%, pero los sueldos no han subido, ¿no? Y entonces en la encuesta de Ipsos Apoyo, se pregunta dónde están recortando, ¿no? Y aquí están básicamente los recortes. Compra de ropa, casi no ha habido invierno, ¿no? Compra de alimentos, salir a comer, a divertirme fuera del hogar, actividades de ocio son las principales actividades donde los peruanos están recortando sus gastos, ¿no? Y esto es ajustarse pues el cinturón. Cuando se le pregunta a los economistas en la encuesta del Banco Central cuánto cree que va a acabar la inflación este año, 4%, el próximo año 2,95, ya estarían en el rango meta del Banco Central. Los banqueros dicen este año 4,25, el próximo año 3, ¿no? Probablemente vamos a estar por ahí. Y los no banqueros, la encuesta dice 5% este año, 4% el próximo año,
Probablemente este año vamos a caer en 4, alrededor de 4, y el próximo año un punto menos probablemente, ¿no? Tema 4, crecimiento económico, ¿no? Aquí están, digamos, los pronósticos de crecimiento económico, ¿no? Y como ustedes verán, ¿no? Ahí la inversión privada este año está negativa, ¿no? Y si ustedes le preguntan a cualquier empresario, ¿no? Probablemente se ha caído la demanda, el consumo en general, ¿no? Y los proyectos mineros no están avanzando, que son de los principales motores, ¿no? De la inversión en el país, ¿no? Y probablemente, digamos, la inversión pública crezca algo, ¿no? Como aparece ahí, 1.5, pero como ustedes pueden comprender, ¿no? La maquinaria de inversión, con el cambio de gobierno que hemos tenido, demora, digamos, en lograr la eficiencia suficiente como para influir en el gasto, ¿no? Yo diría que este año, ¿no? Abajo a la izquierda vamos a crecer entre 0 y 0.5, ¿no? El Banco Central piensa que va a ser 0.9, ¿no? A la derecha verán en el gráfico abajo que los crecimientos de los 7 últimos meses, solamente en 2 meses ha sido positiva, ¿no? Y en general, no veo nada significativo de crecimiento en los próximos meses hasta fin de año, y probablemente vamos a acabar debajo de 1% segurísimo, ¿no? ¿Qué sectores son los más afectados en crecimiento? A la derecha verán manufacturas primarias, agropecuario, manufactura no primaria, construcción y por supuesto pesca, ¿no? Los mares están calientes, y probablemente no vamos a tener un buen año de pesca por segundo año consecutivo. Minería ha crecido 11.9, pero si seguimos más adelante, probablemente no hay mucha inversión minera en el Perú, ¿no? No se están empezando nuevos proyectos importantes, ¿no? Y entonces, lo probable es que el crecimiento económico privado, que es el 80% de la inversión privada nacional, no esté fluyendo como todos queremos, ¿no? Y aquí está la encuesta sobre PBI, ¿no? Y los economistas dicen este año 1%, el próximo año 2.6%, los banqueros dicen este año 1.1%, el próximo año 2.3%, y las empresas no financieras dicen este año 1.9%, el próximo año 2.6%, ¿no? Yo creo que va a ser menos de este año, menos de 0.5%. El próximo año probablemente un poquito mejor, ¿no? Que este año. El tema 5 es cómo está el sistema financiero, ¿no? Y las nuevas tasas de interés, ¿no? Aquí están cómo ha crecido desde la prepandemia a julio, que es la última estadística de la superintendencia, ¿no? En las instituciones financieras, ¿no? Cerrado en el círculo rojo, la banca múltiple ha crecido en este periodo entre 2019 y julio de este año, 24% en tamaño, en total de activos. Las cajas municipales han crecido casi igual que los bancos, 23.8, ¿no? Las financieras han crecido 3.6, casi nada, menos que la inflación. Y las CRAP, las cajas rurales, han decrecido 1.5, ¿no? Acaba de liquidarse Raíz, que es una caja rural, y probablemente si sacan a Raíz, este crecimiento va a ser un poco más negativo, ¿no? A hoy día, ¿no? Aquí ha habido algo de flight to quality, ¿no? Desde la época de la pandemia hoy día, por todas las cosas que pasaron, mucha gente cambió sus soles a dólares y las mandó afuera, ¿no? Y mucha gente también salió de instituciones chicas,
entre paréntesis, más débiles y mandaron sus recursos a bancos más fuertes, ¿no? Los 4 bancos, digamos, más grandes del país se vieron beneficiados con este flight to quality, y las cajas municipales que están en provincias donde hay menos información seguramente también fueron beneficiadas, ¿no? ¿Cómo influyó las tasas de interés de los depositarios? ¿No? Aquí están cómo varió, ¿no? La tasa de interés. Y si nos ubicamos, por ejemplo, a la derecha, más de 360 días, depósitos a más de 360 días, la remuneración promedia en el sistema bancario pasó de 2,70 a 6,66, o sea, ha subido la tasa de interés con la cual remuneran los bancos a los depositarios, ¿no? Ha subido más o menos 4%. A medida que el Banco Central subió su tasa de referencia, los bancos también comenzaron a pagar más a los ahorristas, ¿no? Y entonces 4 puntos más o menos subió la tasa de los depositarios. ¿Y cómo subió la tasa de interés a los prestatarios, ¿no? Fíjense, acá hay una cosa bien curiosa, ¿no? Las corporaciones son las empresas que venden más de 300 millones de soles al año, o sea, las más grandes empresas del país, ¿no? Eh, Allá por el año 2020, o sea, cuando estalló la pandemia, la tasa de las empresas más grandes en soles era 2,51. Y con la subida de tasas, ¿no? Hasta julio, 9,13, perdón, hasta septiembre, ¿no? 9,13, o sea, subió más o menos 7 puntos más o menos, ¿no? Para las más grandes, ¿no? Esto es una tasa bastante alta, ¿no? Las grandes empresas de 4,60 a 10, esos son como 10 puntos, perdón, como 6 puntos, ¿no? Y para crédito de consumo, por ejemplo, de 39 pasó a 54, ¿no? Esto es también una subida bastante fuerte, ¿no? Y para las pequeñas empresas de 17 a 23%, casi 6 puntos también. Y entonces, a medida que el Banco Central subió su tasa de referencia, los bancos también subieron sus tasas de interés, ¿no? A los préstamos de una manera significativa, ¿no? Y entonces, muchas empresas han preferido esperar mejores épocas para endeudarse, ¿no? No es época para invertir, crecer, etcétera, ¿no? Aquí están, digamos, la calificación de riesgo de los bancos, ¿no? Y todas son grado de inversión, excepto el Banco Alfin, que es el ex Banco Azteca, ¿no? Que ya cambió de dueños, ¿no? El Banco Azteca vendió entre un grupo de inversionistas locales extranjeros, ¿no? Y últimamente ha entrado el grupo Coril, ¿no? Y ha mejorado la calificación de CAB, ¿no? Y probablemente tienda a mejorar en los próximos meses, ¿no? Grado de inversión es de B más hacia A, ¿no? Y como ustedes verán, hoy día el superintendente está tranquilo con, digamos, la calificación en general de la banca. Acá está el 80% de los recursos que se mueven en el sistema financiero, ¿no? O sea, no hay una alerta, digamos, importante para los próximos meses en el sistema financiero en general, ¿no? ¿Cómo está la calificación de riesgo país por Standard & Poor's a septiembre? La calificación está en triple B, todavía somos grado de inversión, no se prevé una baja de calificación en el corto plazo, ¿no? Estamos a 2 calificaciones de grave especulación, pero aparentemente se ha estabilizado allí la calificación. No, espero que no suceda nada grave, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con el costo del crédito y la confianza de los inversionistas, ¿no? ¿Cómo está la recaudación tributaria? ¿No? Aquí está el déficit fiscal del gobierno, ¿no? Y como ustedes verán, en los últimos años
ha habido déficit fiscal, digamos, no importante, ¿no? Manejable, ¿no? Como ustedes verán, ¿no? Este año se prevé que va a haber un déficit fiscal de 1,6, eh, eh, perdón, 1,9, y el próximo del PBI, y el próximo año 1,8 del PBI, ¿no? La regla fiscal está un poco más alta, ¿no? Entonces vamos a estar, digamos, cumpliendo la regla fiscal del déficit. En América Latina somos de los países que tienen menor déficit fiscal, ¿no? Y la preocupación básicamente está en la recaudación tributaria, ¿no? En agosto la recaudación tributaria cayó 16% con respecto a agosto del año pasado, ¿no? Entonces sí, se prevé que este año la recaudación fiscal va a caer 6,3%, producto, digamos, de la menor recaudación de impuestos a la tercera categoría y algo de IGB, ¿no? Y entonces, sí, probablemente el ministro va a estar preocupado con el gasto corriente, el gasto de inversiones, y va a ser clave que el Congreso apruebe un presupuesto, digamos, coherente con las necesidades del país, ¿no? Y las reglas del déficit fiscal, ¿no? Sean cumplidas. Tema 7 y último tema, cambio climático, ¿no? Este, Estos son, digamos, a la derecha los últimos, eh, digamos, niños que hemos tenido, hemos experimentado en volumen de precipitaciones en el norte del país. Y a la izquierda está el gráfico de cómo se fueron desenvolviendo, digamos, las temperaturas, ¿no? Y cómo la línea roja en el gráfico muestra cómo se ha estado calentando el agua de los océanos en la costa, ¿no? Que tocan el norte del país, básicamente, ¿no? Y verán de que los periodos de mayor impacto son entre febrero y abril de los años, ¿no? Y entonces parecería que estamos al borde de una calentura del océano que podría anunciarnos un niño, ¿no? Eh, en las últimas meses hemos experimentado de que no hay invierno, ¿no? Pero en las últimas semanas ya hace un poco de frío, ¿no? Eso es indicador de que algo está sucediendo, ¿no? En el cambio de temperaturas, ¿no? A la derecha verán cuánto daño hizo los niños últimos sobre el PBI, ¿no? Y como ustedes verán, los daños del niño costero último, el 2017, hizo un daño de 1,9 puntos del PBI, ¿no? Y eso se debe básicamente a que si bien en miles de millones ese niño afectó la economía peruana, el PBI ha crecido a través de los años, ¿no? Y entonces el impacto del daño con respecto al PBI ha sido menor. Probablemente si tenemos un niño fuerte, el impacto podría ser entre 1,5 puntos del PBI, una cosa así, ¿no? Ese es digamos, el calentamiento del mar al 12 de septiembre, ¿no? Estos son gráficos del NOAA, que es la organización americana que monitorea el calentamiento de los océanos, ¿no? En esta lámina está cómo ha ido día tras día, ¿no? El calentamiento, y si ustedes comparan el primer gráfico con el último gráfico, verán de que la temperatura se ha enfriado algo en los últimos días, ¿no? Y eso lo podemos apreciar en la temperatura que estamos viviendo hoy día en general en la costa peruana. Y este es el último pronóstico, ¿no? Sobre si será un niño débil
o un niño moderado, ¿no? O un niño fuerte. Y parecería que hoy día estamos en el pronóstico más cerca a un niño moderado o un niño débil que un niño fuerte, ¿no? Eh, eh, los expertos dicen de que esto se va a saber con certeza entre noviembre y diciembre probablemente, ¿no? O sea, hoy día son simplemente con la data que tenemos, la probabilidad de ocurrencia, pero vamos a estar más cerca a la realidad si esperamos noviembre probablemente, ¿no? Pero digamos que las expectativas son mejores de las que pensamos, ¿no? Hace unos meses, ¿no? Y lo que sí, hasta lo avanzado, hasta hoy día, sí ha habido un daño importante en el cambio de temperatura, ¿no? Cuando la temperatura aumenta más de 2 grados centígrados, el florecimiento de las plantas, ¿no? Se perjudica en la productividad, ¿no? En otras palabras, cuando las plantas florean, ¿no? Eh, en cambios de temperatura por más de 2 grados centígrados, las plantas no saben lo que está sucediendo. Se bloquean, ¿no? Y entonces no florecen como deberían de florecer, ¿no? Y eso está sucediendo con los mangos, los limones, los arándanos, las uvas, ¿no? La papa es otro tema que es lo contrario, ¿no? La sequía que está habiendo en la sierra, principalmente en el sur, ¿no? Y por supuesto la calentura de los mares perjudica la aparición de la anchoveta, ¿no? Están apareciendo bonito en las costas norte, por ejemplo, abundante bonito, y seguramente van a aparecer almejas en algunos lugares de la costa peruana, ¿no? Que son propios de cuando se calienta el mar, una cosa así, ¿no? Y lo que quiero expresar con esto es que el daño ya se hizo, ¿no? Este cambio climático no solamente afecta a los productores, sino también a la cantidad de gente que trabaja en las cosechas, ¿no? Que trabaja en la cosecha de estos frutos, ¿no? Y que no necesariamente son gente que vive en la zona, sino gente que viene de Chota, de Juliaca, de Ayacucho, de Apurímac, etcétera, ¿no? Y que van a cortar caña en las azucareras, ¿no? O que van a cosechar arándanos, mangos en Piura, etcétera, ¿no? Hoy día estuve viendo un video de mandarinas, ¿no? Y qué pena, mandarinas en el sur chico, ¿no? No han florecido y probablemente el 80-90% de la producción se va a perder, ¿no? Por estos cambios climáticos, ¿no? Y entonces hay un daño que ya está hecho que hay que tener cuenta porque esto tiene que ver con empleo, ¿no? Y entonces, y con inflación, ¿no? Por último, unas reflexiones finales, ¿no? Ya me pasé la hora, ¿no? Esto es el Foro Económico Mundial. Este, estos riesgos para Perú, publicados por el Foro Económico Mundial, fueron publicados antes del golpe de Castillo, ¿no? Y por supuesto yo los leí antes del golpe, no les di importancia, ¿no? Me pareció que el Estado colapse, me pareció algo que no estaba en mi mapa y creo que no está en el mapa de nadie que colapse, ¿no? Y podía colapsar por conflicto interno, según el Foro Económico Mundial, por ruptura del Estado de Derecho, como sucedió, erosión de las instituciones, golpe militar o inestabilidad regional o global, ¿no? Esto fue anunciado antes del golpe de Castillo y sucedió, ¿no? Dos de estos temas sucedieron, ¿no? O tres de estos temas, ¿no? Y yo creo que todavía no se ha superado este riesgo. Es un riesgo que hay que administrar. Hemos entrado a un periodo, digamos, de estabilización, pero ahí está.
el tema ahí está, creo, y hay que administrarlo. Segundo, estancamiento económico prolongado. Sí, este año, el próximo año, yo creo que el crecimiento no va a ser lo que necesita el país. Vamos a crecer menos de lo que necesita el país para crear empleo para los jóvenes que están entrando al mundo laboral, más todos los que están hoy día en la informalidad. Crisis de empleo y medio de subsistencia es lo que acabo de manifestar. Brecha digital es otro problema, ¿no? En el país hay gente que tiene información, que tiene teléfono celular inteligente, que usa internet, y la gran mayoría de peruanos que viven en el interior del país no ve televisión por cable, nunca ha ingresado a internet, no tiene billetera digital, no tiene teléfono inteligente, y se está abriendo una brecha muy peligrosa, más peligrosa que la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Que es la brecha tecnológica, ¿no? Hay un daño ambiental causado por el hombre, sí, que se expresa, digamos, en los temas ambientales, ¿no? Hay, digamos, proliferación de actividades económicas ilícitas como el narcotráfico, la tala de árboles, la minería informal, que son grupos muy poderosos y que financian campañas, que financian políticos, que financian marchas, ¿no? Y hemos visto la influencia que tienen estos grupos de poder que se han creado y que ya han avanzado mucho, ¿no? Y esto pone en peligro, digamos, la economía formal y las democracias, ¿no? Como deben de funcionar, ¿no? Así que acabo con estos riesgos, con esta enumeración de riesgos que hay que tener en cuenta para cualquier empresario que está administrando sus empresas, ¿no? Tiene que manejarse viendo el escenario también en el cual nos estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación y espero que la información que se ha vertido sea de provecho para todos ustedes, ¿no? Profesor Luis Baba, muchísimas gracias por la presentación, como siempre, impecable, brillante, y creo que la ajustó bastante para que solamente nos excedamos 15 minutos. Muchísimas gracias. Eh, Espero tener algunos minutitos para alguna pregunta que pueda hacer Sí, nuestro destacado público. encantado, encantado. Muchas gracias, profesor. Quedamos atentos, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí tenemos a Jorge Col, nuestro magíster, que ya muchos conocemos por su presentación hace unos días, y a Rodolfo Fernández. Vamos a darle espacio a Jorge Col, por favor, si fueras tan amable. Buenas noches. Sí, Si abres tu buenas, micrófono, Jorge, muy buenas noches. buenas noches con todos. Muy interesante la charla del profesor Luis Baba, pero entre los temas extrañé mucho el tema de cómo va el cierre de de la brecha de infraestructura en el país. Extrañé mucho porque la brecha se está agrandando conforme pasan los años y el gobierno no está cumpliendo con lo que ofreció el 2019 en el famoso Programa Nacional para la Infraestructura, el PENIC, ¿no? Tenemos los parámetros macroeconómicos que son excelentes desde hace varias décadas, pero también desde hace varias décadas, cada vez no solo se va lento en el proceso de cierre de la brecha de infraestructura, sino que cada vez que se toman decisiones, son erradas en el sentido de que no se escoge los proyectos con la mayor rentabilidad social o económica, o terminan costando mucho más de lo que se pensaba, con refinería Talara, interoceánica, procesos muy lentos como la línea 2 del metro, comparado con el metro de Quito, por ejemplo, que en realidad es una vergüenza. Entonces, todo esto parece que el gran daño se debe a que quienes toman decisiones, por lo menos en los ministerios relacionados con la producción o la infraestructura, como el Ministerio de Transporte, el de Energía y Minas, etcétera, pues no tienen los profesionales adecuados. Y entonces quizás es urgente poner los profesionales del mejor nivel en estos ministerios
para que se puedan tomar a futuro mucho mejores decisiones que lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces es un tema que extrañé mucho dentro de varios temas interesantes que usted habló, ¿no? Sí, Muchas gracias, Jorge. no, usted, de acuerdo con usted, hay más de 20.000 millones de dólares de infraestructura que está pendiente. Yo acabo de llegar de Singapur, ¿no? Primera vez que visitaba Singapur y qué envidia, ¿no? Ahí el sector público funciona muy bien, ¿no? Ustedes ven toda la gente respeta las reglas, no hay un papel en la calle, no hay un chicle en el piso. El premier gana creo que $1 millón al mes, ¿no? Hay un orden increíble, ¿no? La gente quiere trabajar en el sector público porque gana igual o mejor que el sector privado. Y es el único país que he visto donde el sector público funciona como si fuese privado, ¿no? Qué envidia, ¿no? En el Perú no contamos con ese elemento humano calificado y los buenos no quieren trabajar para el sector público, ¿no? Y si uno se pregunta, bueno, ¿y por qué un país funciona, el otro país no funciona? Probablemente es la calidad de educación, ¿no? Y Perú está en el penúltimo lugar en calidad de educación en América Latina, ¿no? Y entonces necesitamos gobernantes que sean un poco disruptivos, no les digo como Milei en Argentina, pero disruptivos, y que puedan llegar al poder y poner gente que valga la pena, ¿no? Eso creo que hay que traer el modelo singapurense con algunas tropicalizado, ¿no? Porque ahí fue mano dura durante mucho tiempo y han logrado lo que es hoy día Singapur, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Lo único que está funcionando hoy día es el puerto de Chancay, la pista 2 del aeropuerto, ¿no? Este, pero digamos, obras emblemáticas como la línea 2 del metro están avanzando 2 kilómetros al año, una vergüenza, ¿no? La carretera que simula en los caminos económicos del incanato, del virreinato, ¿no? Que es esta carretera que une los pueblos de la sierra y que une la frontera de Ecuador con Bolivia, ¿no? Casi no avanzado. El dragado de los ríos de la Amazonía para que sean las carreteras está parada, concesionada y parada, ¿no? Majesiguas parado, en general las obras se empiezan y se paran ahí, ¿no? Y entonces parecería de que hay que mover rápido todo lo que es inversión público-privada, ¿no? Y algunos proyectos de saneamiento que sí son fáciles de hacer y que están en el programa de este gobierno, pero básicamente creo que falta gestión, ¿no? Y tenemos que invertir en traer gente calificada para que pueda gestionar esos proyectos, ¿no? Muchas gracias, profesor Baba. Magíster Rodolfo Fernández, por favor. Luego, Magíster Roger Díaz, que está con la mano levantada. Buenas Adelante, por noches, favor. profesor. Gracias por su exposición, brillante como siempre. La pregunta es, usted mencionó en un cuadro sobre que en general la población en Perú está bajando, reduciendo gastos. Eh, la pregunta es, de la PEA, ¿qué porcentaje de población tiene capacidad de consumo? Wow. Bueno, en la PEA está toda la población económicamente activa. No tengo ese dato a la mano, ¿no? Pero me imagino la informalidad es como 70%, un poco más, ¿no? Creciendo, ¿no? Ahí usted puede tener idea de más o menos cómo está constituido, digamos, el consumo, ¿no? De esa PEA. Pero no tengo el Gracias. dato, Rodolfo. Gracias.
Roger, por favor, Roger Díaz, adelante. Gracias. Tu micrófono, por favor, Roger, si fueras tan amable. ¿Ahora se me escucha? Sí, muy bien. Profesor Baba, como siempre, brillante sus exposiciones, yo siempre lo sigo en cada No, oportunidad gracias. que tengo. Hace un momento mencionó usted a un candidato disruptivo como Milei. Lo que me llama la atención es lo extremista que puede ser en algunas posiciones, como la eliminación del Banco Central. Sí. Bajo el entendido de que acá está funcionando la autonomía del Banco Central y parte del éxito macroeconómico es por ello. Sin embargo, esta posición, ¿qué opinión le merece realmente? ¿Puede llegarse a un extremo de estar sin Banco Central? Gracias. Fíjense, sí, gracias, Roger. Hace unos años, cuando el sucre en Ecuador llegó a 28.000 sucres el dólar y se formaron colas en los bancos y quebró casi toda la banca privada y quebró toda la banca estatal ecuatoriana. Y recuerdo de que comenzaron a haber colas en los bancos ecuatorianos, se les acabó la liquidez a los bancos. El gobierno sacó una ley de urgencia que decía no se preocupen ecuatorianos, el gobierno garantiza el 100% de los ahorros en los bancos, nadie los creyó, después de todo lo que había pasado. Y las colas duplicaron, comenzaron a tirar piedras a los bancos. El presidente en la desesperación llamó al presidente del Banco Central y le preguntó cuántas reservas tiene y le ordenó que distribuya las reservas a los banqueros para deshacer la cola. Los banqueros tomaron la plata y se fugaron a Miami, ¿no? A ese extremo llegó un país, ¿no? Y entonces la gente estaba harto de los economistas, de los políticos, todo, y la única solución fue dolarizar Ecuador. Y de allí para adelante la moneda de curso legal en el Ecuador es el dólar, ¿no? O sea, ya no tienen política monetaria, la política monetaria es la americana, ¿no? Esa es la gran desventaja de no tener, digamos, moneda, ¿no? Milei está en ese camino, ¿no? Después de 60 años en que Argentina no se disciplina, ¿no? Milei dice, oye, digámosle a la gente de que va a ganar en dólares. ¿Qué argentino no quiere ganar en dólares? ¿No? Y su posición es destruyamos el Banco Central porque han sido responsables de, ¿no? Me gusta más el modelo peruano. ¿Ya? Les confieso que en el Perú también hubo un equipo, yo asistí a las reuniones en la cual se estudió dolarizar el país, ¿no? Pero al final no se tomó la decisión, ¿ya? Pero es una alternativa, sí, es una alternativa. No, me gusta más la peruana que le da autonomía al Banco Central, ¿no? Y le prohíbe, le pone un candado para dar crédito al sector público y privado, ¿no? Entonces, con eso, si ustedes ponen buena gente ahí manejando el banco, como Julio Velarde y los directorios que ha tenido, sí es posible que la cosa funcione bien, ¿no? Y se proteja el deterioro de la moneda, ¿no? Como no lo ha hecho Argentina, ¿no? Argentina cada vez que tiene un déficit fiscal, ¿no? Emite y entonces alimenta la inflación y el Banco Central está a expensa del poder político, ¿no? Y entonces así no funcionan las cosas de ninguna manera, ¿no? Y es por eso que hay que defender esos artículos de la Constitución porque le han dado estabilidad al país. Gracias, profesor Baba. Me disculpan, por favor, y solo para mantener en orden la secuencia, le pediría, por favor, profesor Baba, que conteste las consultas de Enrique Cárcamo, que ha colocado las consultas por el mensaje. Las puedo resumir Sí, por en favor. aspectos de impacto social, ¿no? El tema de la inseguridad y el No. tema también del mercado informal y obviamente el impacto del
del tema impositivo en el petróleo o en los combustibles en el Perú, ¿no? Adelante, profesor Baba. Y luego, por supuesto, Alicia Miñano. Gracias. Bueno, entre los principales problemas que tiene el país es la inseguridad, ¿no? Este es un tema importantísimo, creo yo. Muchas familias prefieren que sus hijos se vayan del país porque aquí están inseguros, ¿no? El tema de los secuestros, del cobro de cupos es un tema importantísimo, importantísimo. Hoy día ya no es solamente el sector construcción, ¿no? Sino son los ambulantes, ¿no? Que están en la calle, las empresas de transportes, ¿no? Las tienditas, ¿no? En general, las mafias se están expandiendo y eso es muy peligroso para un país, muy, muy peligroso, ¿no? Y ahí yo creo que hay que copiar el modelo de Bukele, ¿no? Yo creo que hay que entrar con mano fuerte y poner orden, ¿no? Control territorial, poner orden, ¿no? Pero además de eso se necesita educación, ¿no? Cuando uno está en Singapur, está seguro de que no le van a robar. Y ahí hay tres grupos diferentes, ¿ah? Ahí viven chinos, malasios e hindúes y viven en paz, ¿no? Y eso se consigue cuando la educación es de calidad, ¿no? Y Singapur tiene una de las mejores educaciones. Y si se van al Japón, también probablemente es así, ¿no? Yo olvidé mi maletín de mano cuando llené mi formulario digital para ingresar a migraciones. Volví después de una hora y está el maletín ahí, ¿no? O sea, uno está seguro que no va a pasar en nada. En Japón, una vez salí de un hotel y quien me atendía me dijo, oye, vamos a almorzar, mandamos tu maleta por courier. Yo como peruano dije, no, no, yo prefiero llevarla. Y me dijo, no te preocupes. Y lo mandó por courier. Cuando llegamos al aeropuerto, mi maleta estaba en la calle, en la tercera vereda después de 2 pistas. Están ahí las 3 maletas solitas. Y yo cuando vi las maletas me asusté porque dije, oye, ¿y si me robas la maleta? Y él se rió y me dijo, aquí a nadie se le ocurre robar maletas, ¿no? Y cuando vi a un japonés firmando un cheque, sacó un tampón de su bolsillo y puso el sello, que era su firma. Y yo le dije, oye, si alguien manda a hacer un tampón como el tuyo, y me dijo, aquí a nadie se le ocurre una cosa así, ¿no? Esa es la cultura, ¿no? Y entonces si alguien piensa así desde el colegio, desde la casa, probablemente va a ser mucho más fácil administrar un país, ¿no? Y aquí entonces necesitamos el corto plazo, parar, liberar estos problemas que tenemos con mano dura, indudablemente, ¿no? Pero también hay que meterle educación a la población, ¿no? Y eso se consigue desde los más chiquitos, ¿no? En la escuela principalmente, en el hogar, ¿no? En los centros laborales, ¿no? Gracias, profesor Baba. Pedimos, por favor, la consulta de Alicia Miñano. El micro es tuyo, Alicia. Buenas noches, muchas gracias a Gesam por la ¿Qué tal, conferencia. Alicia? Profesor, ¿cómo está? Quería preguntarle, usted mencionó que la moneda peruana, digamos, ha demostrado ser incluso mucho más fuerte que el yen japonés, ¿no? Algo como que ya ha mencionado, pero de todas maneras quería que lo pueda resaltar, digamos, en esta comparación, ¿no? A través de los años, ¿cuál sería el aprendizaje para todos, ¿no? Como ciudadanos, como gobernantes, como funcionarios públicos, como empresarios, para que nuestra moneda pues se haya mantenido por tanto tiempo, se haya depreciado menos que incluso, digamos, nuestros vecinos, ¿no? Sí, yo creo que hemos aprendido después del primer gobierno de Alan, el segundo fue mucho mejor, ¿no? El primero fue un desastre, allá por el 85 al 90, no vivimos la hiperinflación, todo el mundo se acuerda de eso. Y lo bueno de esas crisis
es que nos lleva a tomar medidas correctas, ¿no? O sea, nos lleva al límite y ahí la gente acepta casi todo lo que se plantea, ¿no? Siempre que sea bueno. Yo recuerdo cuando hubo el cambio de gobierno de Alan, las reservas eran menos 136 millones de dólares, ¿no? O sea, el país no tenía reservas. Uno podía tener cuentas en el banco en dólares, ganar intereses en dólares, pero no podía retirar billetes porque no había simplemente dólares, ¿no? Y entonces, ¿qué se hizo? Entró el nuevo gobierno y el primer dispositivo legal fue dictado el 29 de julio, o sea, un día después de la juramentación, y decía, destitúyase al director del Banco Central y nómbrese un nuevo directorio. Esa fue el primer dispositivo legal que dictó el nuevo gobierno, ¿no? Después, a las semanas, se dictó un dispositivo que decía, si usted tiene depósitos en dólares en el banco, puede ir al banco y exigir la devolución de sus depósitos en billetes. Así. Pero antes de eso, el 9 de agosto, después de unos días, se lanzó el mayor paquete de medidas económicas de estabilización del mundo. Ustedes se acordarán de ese paquetón, ¿no? De Juan Carlos, el premier, ¿no? Y la gasolina subió 21 veces en un solo día y el dólar voló y todas las cosas volaron, ¿no? Pero después de eso, lo que se consiguió es que el día siguiente, al 9 de agosto, llamó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF a ofrecer financiamiento a Perú. Eso fue lo valioso del paquete, ¿no? Porque el paquete era tan grande y se trataba de estabilizar, digamos, de un solo golpe al país, que los banqueros, que en esa época Perú era paria en el sistema financiero, los banqueros dijeron, con este gobierno sí confiamos en que las cosas se van a hacer, ¿no? Y después vinieron la modificatoria de la ley de bancos, la del mercado de capitales, ¿no? Y el cambio constitucional, ¿no? Y eso permitió, digamos, un país con reglas de juego nuevas, ¿no? Y generó confianza. Ese es el otro tema súper importante, ¿no? Y de ahí para adelante, digamos, creo que el trabajo que han hecho los ministros de Economía, el Banco Central, Julio Velarde, con sus directorios, ha sido impecable, tanto que ha sido nombrado como el mejor banquero central de América Latina y del mundo, ¿no? Creo que ha sido notable todo ese trayecto que son 30 años más o menos, ¿no? Y hemos logrado unas reservas pues increíbles, increíbles. Nunca hubiésemos pensado que Perú podía tener 70.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Y qué bueno, eso le da estabilidad al país. Fíjense lo que hemos pasado a la pandemia, el gobierno de Castillo, ¿no? Y el dólar no se ha movido, ¿no? No se ha movido, ¿no? Y hoy día vivimos en un gobierno que tiene 14%, 10% de popularidad y el tipo de cambio está estable, ¿no? Esa es la gran ventaja de hoy día en el Perú, ¿no? Muchas Gracias, gracias, doctor. profesor. Que gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Javier Saavedra, por favor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero A? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás, Javier? Excelente. Muy bien, muy bien. Un gusto de verlo. Un gusto de también participar en estas exposiciones. Acabo de matricularme esta semana y me parece genial. Tenía una pregunta rápida sobre los riesgos más graves del Perú en los próximos años, que fue una de las últimas diapositivas, ¿correcto? Eh, Personalmente, veo que la crisis en el empleo y la brecha digital eh, son dos de estos dolores o dos de estos riesgos que creo que no se están viendo de manera eh, real o por lo menos no se está dimensionando adecuadamente. ¿Por qué? Yo trabajo en una corporación de retail bastante conocida que está con bastantes problemas
financieros, económicos, por la coyuntura, ¿ok? Y lo que sucede es que hay una reducción de puestos por la crisis regular, pero a la vez también hay un tema de transformación digital que a la vez se lleva a otros puestos, de manera como que casi como un doble encuentro de olas, Ya. ¿correcto? Entonces, y lo que yo veo, de hecho que yo soy egresado de la promoción 55 del MBA de SAN, y bueno, y he tenido, y me gusta mucho estar bastante informado y estudiar, y busqué como que actualizarme, ¿no? Pero siento que en el Perú la educación es muy, muy cara, ¿ok? Lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, es estudiando en escuelas argentinas digitales para temas digitales. Ujú. Entonces, pero veo que esto, más que unos cuantos casos, son los que realmente están como que surgiendo en el país y creo que la masa trabajadora no se da cuenta de esto y podría traer un fuerte colapso a corto y mediano plazo. No sé qué nos recomienda usted y de verdad creo que ESAN como una gran institución educativa debería de poder tomar algún liderazgo porque esto no depende del gobierno, Sí, ¿correcto? sí, fíjate, te doy algunos tips, ¿ya? Eh, Hay un americano de origen hindú que se llama el señor Khan, ¿no? De Khan Academy, que pronostica de que la educación va a voltearse, ¿no? Hoy día los niños van a la escuela a estudiar, a aprender y hacen las tareas en la casa, ¿no? En el futuro él dice que va a ser al revés, que el niño va a aprender en la casa y va a ir a la escuela y el profesor va a ser un coach, ¿no? O sea, si no le sale un problema, y, y va a buscar un asesor en la escuela, ¿no? Lo segundo es la digitalización, te permite poder contratar profesores no solamente peruanos, sino los mejores del mundo. Correcto. Y puedes masificar la educación. Las aulas ya no tienen un límite, sino si es digital, puedes hacer una operación mucho más amplia, ¿no? Incluso operaciones, ¿no? O sea, yo trabajo, como le dije, en un grupo de retail, la fábrica de tecnología está entre la India y la China. Y Claro. son, obviamente, manos de obra muy, muy baratas, que finalmente yo tengo un hijo de 14 y uno de 2 años, y Ujú. ellos, o sea, van o sea, van a competir de manera directa con indios y con chinos y tendrían que tener un valor diferencial bastante importante para que puedan ser seleccionados o por lo menos tener una empresa que pueda sobrevivir en el mercado, ¿no? Global. Claro. Hay universidades peruanas, por ejemplo, que no tienen laboratorio y tienen convenios con MIT, laboratorios de MIT, y el laboratorio es con lentes, realidad virtual. Entonces yo, por ejemplo, soy de la época en que tuve laboratorio de máquinas y herramientas en la uni y nos daban una pieza y teníamos que trabajar la pieza en el torno. Hoy día eso se hace con lentes en realidad virtual. Ustedes hacen los movimientos, ¿no? Y están torneando una pieza, ¿no? En un torno, ¿no? Pero todo virtual, ¿no? O un médico puede estar haciendo una operación, ¿no? A través de realidad virtual, realidad aumentada, con un robot que esté en otro lugar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que la educación va a cambiar de una manera importante en el futuro. Ya no se va a invertir tanto en campus, sino en tecnología, en plataformas tecnológicas, ¿no? Y va a ser más eficiente la educación y menos costosa, ¿no? Aquí Milei, por ejemplo, en Argentina, él tiene ideas disruptivas, ¿no? Por ejemplo, dice, oye, ¿por qué invertimos en los colegios? ¿Por qué no cambiamos y le damos un bono a todos los alumnos y que los alumnos escojan en qué colegio quieren estudiar, en qué universidad quieren estudiar, ¿no? Y entonces las buenas universidades, los buenos colegios tendrán más alumnos
y algunos desaparecerán porque no se gestionan bien, ¿no? Y Correcto. entonces es la demanda la que, ¿no? La que manda, no la oferta, ¿no? Y entonces así mejoraremos la educación y quizás resulte, yo acabo de estar en Nueva York y me contaban la historia de los taxistas, ¿no? En taxista, bueno, me contaron, yo hace años fui y la placa costaba $30,000 para hacer taxi, ¿no? En esta historia me dijeron que la placa ahora cuesta $1,000,000 para hacer taxi en Nueva York, ¿no? Y entonces, el número de taxistas es, por ejemplo, 30,000 taxistas y nadie más puede ser taxista, ¿no? Entonces, se vende la placa. Hasta que un día apareció la tecnología y apareció Uber. Bueno, Y para destruyó el ser mercado. un chofer de Uber, para tener un taxi de Uber no se necesita placa, ¿no? Y entonces hoy día Uber compite contra los taxistas que han tenido que comprar una placa de $1,000,000. ¿Se imaginan lo que es eso? Esto es Claro. disruptivo, ¿no? ¿No? Y así como esas están apareciendo, pues, fintechs, etcétera, ¿no? Y ustedes han visto Yape, ¿no? Sí. El Perú tiene 30 millones de habitantes y Yape tiene 12 millones de usuarios. En un Y tiempo está en Bolivia. relativamente corta, Y está ¿no? en Bolivia. Claro, y están cerrando agencias de bancos, ¿no? Y está cambiando toda la estructura de los bancos con la aparición de estos bancos digitales, neobancos. Y entonces el futuro se presenta diferente, pero los cambios se están haciendo en tiempos relativamente muy cortos, ¿no? Así que hay que estar en en el mercado, como se dice, ¿no? Y en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Industrial, el principio es, hay que enseñarle a los alumnos a aprender. Como los conocimientos están cambiando cada 5 años, ¿no? Y el conocimiento se está duplicando cada 5 años hoy día, lo único que le queda al alumno es que sepa aprender, ¿no? Y entonces cualquier cosa nueva que salga, ¿no? A él le va a ser fácil asimilar, incorporarlo como un conocimiento nuevo, ¿no? Gracias, profesor. Gracias, Javier. Muchas gracias, profesor Baba. Vamos cerrando ya esta rueda de preguntas, profesor Baba. Tenemos unas últimas consultas. Una de ellas creo que ya la contestó parcialmente. César Chamochumbi comentaba, las dos preguntas que voy a hacer son justamente sobre percepciones o aspectos que en realidad nos gustaría que usted nos explique, ¿no? Él dice, si estamos en penúltimo lugar en educación, ¿cómo se explica que tenemos una economía estable, ¿no? Creo que usted lo ha contestado parcialmente, pero me gustaría que sea un poquito más preciso, por favor. Sí. Bueno, un día nos pusimos a estudiar los países exitosos, ¿no? Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, Singapur, ¿no? Ese tipo de países, ¿no? Y, y digamos, lo homogéneo de esos países es que tenían la mejor educación, ¿no? ¿Cómo se logra la mejor educación? Indudablemente tiene que haber un liderazgo, ¿no? Y tiene que establecerse algunas reglas mínimas para que eso se dé, ¿no? Y, y lamentablemente en el Perú, pues, el ministro de Educación no es, digamos, de los mejores, ¿no? Los profesores no son de los mejores, ¿no? En Japón, por ejemplo, un profesor en la escala social es una persona bien, bien admirada en la sociedad, ¿no? Y tiene una influencia importantísima en la toma de decisiones de la comunidad, ¿no? Gana bien, gana muy bien, ¿no? Igual en Singapur ganan excelente, ¿no? Y entonces puede ejercer el liderazgo como para manejar un grupo de alumnos, ¿no? En el Perú, pues ustedes van a una escuela pública y, y el alumno puede retar al profesor, ¿no? En el aula de clases,
el profesor tiene miedo de tomar decisiones, ¿no? Y entonces pierde autoridad y realmente así no vamos a ningún lugar, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reforma, digamos, integral de todo lo que es el sistema educativo peruano, ¿no? Y una manera de hacerlo creo que es mirando a Milei y algunas ideas, no les digo lo mismo de Milei, pero unas ideas disruptivas, ¿no? En el sector educación, ¿no? Que puedan cambiarle, digamos, el, el futuro de eso en el país, ¿no? Ese es un tema de los más importantes que hay hoy día en el Perú. Muchas gracias, profesor Baba. Efectivamente, como usted menciona, y con los comentarios previos de Javier, evidentemente todos sabemos que estamos en un medio totalmente cambiante con esta etapa de digitalización y como usted dice, tenemos que reconocer que necesitamos ser disruptivos para por lo menos tratar de nivelar la mesa en cuanto al tema educativo, en el cual estamos realmente, creo yo, en serios problemas. Profesor, una consultita más. Sí. Enrique Cárcamo me pidió, por favor, que incida un poco sobre la perspectiva que él tiene. Vemos supermercados, centros comerciales, restaurantes llenos, boom de autoconstrucción, y eso está aparentemente contra las proyecciones de recesión que usted ha presentado. ¿Qué nos puede comentar sobre el tema de la economía informal, si es que estaban incluidas en esas proyecciones, o tiene usted un comentario sobre ese punto? Sí, yo iría a ver, hay un 14, hay un bolsón de población que pase lo que pase económicamente en el Perú, tiene un nivel de consumo que no sacrifica nada, ¿no? Ese es como el 14%, si no me equivoco. El resto del consumo sí está en la PEA, en esa PEA que se mencionó, formal, digamos, que tiene empleo formal, etcétera, pero en la informalidad ahí está el 70%, ¿no? Y el consumo de esa informalidad depende de cómo le va en esa informalidad, ¿no? Ellos no pagan impuestos, ¿no? Y tienen una serie de ventajas, ¿no? Como no pagar salarios con todas las leyes sociales, no dar vacaciones, etcétera, etcétera, que son economías importantes para cualquiera que está en esos sectores, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico se calcula un ingreso de 1.200 millones al año. El oro informal se supone que son más de 3.000 millones al año, ¿no? O sea, imagínense esa informalidad, ¿no? ¿No? Y ustedes lo pueden comprobar viendo las estadísticas de exportación de Bolivia o de Uruguay, que no, bueno, Uruguay no tiene minas de oro, pero exporta oro, ¿no? Y Bolivia, si ustedes comparan los años de Bolivia de exportación de oro, verán de que se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Y alguien los está ayudando, esa es la minería informal de Perú probablemente, ¿no? Y entonces hay fugas hay comercio ilegal, ¿no? Hay lavado de dinero, ¿no? Y eso se está filtrando de alguna manera en la economía también, ¿no? Y eso empuja, digamos, a la economía peruana, ¿no? El narcotráfico también seguramente se filtra a las economías informales en el país, ¿no? Y eso mantiene, digamos, el consumo de alguna manera en el país, ¿no? Entonces hay que incluir a la hora de ver las estadísticas de consumo ese Perú informal que no lo vemos en las estadísticas, ¿no? Y eso puede explicar por qué, ¿no? Algunas actividades todavía están relativamente mejor de lo que deberían estar, ¿no? Muchas gracias, profesor Baba. También creo Sí, que el impacto de las personas extranjeras que han ingresado, más de 1 millón, y que muchas de ellas también están la alimentando al informalidad, sector sí. informal, efectivamente, ¿no? Sí. Profesor, muchísimas gracias. Hemos tomado mucho tiempo, creo yo, pero Sí. realmente hemos aprendido mucho. Hay una última pregunta que no sé cuál es, de Javier Otiniano, que me pide preguntar, y con eso creo yo que cerraríamos esta reunión. Algunas otras preguntas me van a disculpar, pero creo que
No queremos abusar del profesor Baba para poder tenerlo nuevamente. Javier, por favor, ¿tienes alguna pregunta? Y si no, cerraríamos con esto. Javier Otiniano, por favor, si vas a hacer alguna pregunta, hazla ahora si fueras tan amable. Parece que ya no está. Sí está, Bueno, pero está ¿ah? con mute. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, profesor. No, al Me contrario. disculpan los demás compañeros que ya no estoy incluyendo sus preguntas. Bueno, usted contestó alguna de narcotráfico y creo que por esta noche estamos bastante satisfechos. En nombre de AGESAN, en nombre de todos nuestros asociados, profesor Baba, muchísimas gracias. Siempre atentos a sus conferencias y siempre esperando tomarle unos minutos de su tiempo para que nos ilustre con esa percepción y visión que usted tiene. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a todos. Un placer compartir esta noche con ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. profesor Baba. Gracias. Gracias, Gracias. profesor. Un abrazo a todos. Nos vemos, Estimados Gisela. asociados, Gracias, muchísimas Javier. gracias y muy buenas Gracias a noches. todos. Chao.